siento visto desde Teams. Ok, entonces por último algunos desafíos para comprender los gatas. Falta el contexto literario o histórico. Como ya les mencioné, hay poquitos elementos literarios que nos permitan hacer comparaciones y decir, ah, mira, este texto se relaciona con este otro texto, por lo tanto podría pertenecer a esta época. O eventos históricos, como estamos frente a un texto litúrgico, antecedentes históricos, ¿verdad? No hay, prácticamente no hay. Entonces, por lo tanto, tampoco se puede hacer una datación en función de esa clase de antecedentes. Constituye un corpus reducido de la Avesta. Según uno de los principales estudiosos, se tiene recién, lo que nosotros tenemos, lo que a nosotros nos llegó, es un cuarto apenas de lo que habría sido en realidad este conjunto de textos. Por lo tanto, es reducido el corpus para hacer un estudio más acabado sobre fechas y dataciones. Por eso es necesario comparar textos. El más cercano es la lengua védica, ¿cierto?, que pertenece a la misma familia de la Avesta, es el Rig Veda, y los textos posteriores a los gatas, que son los que están escritos en avéstico reciente. Otro problemita de palabras, hapax, son las palabras que están una sola vez en los testimonios, y entonces como están una sola vez en los testimonios no se puede saber el significado, ¿ya? Y en la lengua antigua pasa bastante, en el avéstico pasa, y entonces nos quedamos también con vacíos semánticos, ¿sí? Por lo tanto, esa es otra dificultad, y ahí aparece, ¿cierto?, la comparación, las posibilidades, pero nunca la certeza para determinar los significados. La autoría de los gatos, ya se lo dije, muchas veces o por mucho tiempo se pensó que Zaratustra había sido, muchos postulan que fue una escuela de sacerdotes, tampoco se sabe. Lo mismo la datación, ya lo dije, hay distintas fechas, la más aprobada, por decirlo así, es el 1200 a.C., y por último, hay que señalar que el avéstico tampoco tiene referencias geográficas para decir esto pertenece a esta zona con exactitud. También se deduce por comparaciones con el avéstico reciente. Muy bien, voy a seguir yo ahora y les voy a mostrar un poquito qué consistía la investigación. Y bueno, lo anterior es para que vean todo lo que hay que tener en cuenta, porque realmente es una lengua que implica muchas dificultades, al tener que reponer tanta información, al tener tan pocos datos, en algunos casos hace que los resultados que obtenemos siempre van a estar ahí, o sea, la medida que no funcionen perfecto, pero bueno, siempre está sujeto a ver a esos temas, ¿no? Que en muchos casos, por ejemplo, para poder hacer un análisis del texto, teníamos que hacer nuestra traducción, buscarla con otras traducciones, y que obviamente a veces los textos son muy crípticos por todo esto que acabamos de ver, lo cual, si la traducción, si lo que interpretamos el texto es críptico, obviamente eso incide en qué análisis vamos a hacer de la lengua. Y bueno, en realidad esto forma parte de un proyecto más grande en el que tratamos de estudiar los demostrativos, que son ese tipo de palabritas que normalmente utilizamos para identificar entidades en el contexto de la situación comunicativa. En esos casos hablamos de los elementos exofóricos, ¿no? Como por ejemplo en esta presentación. Si digo esta presentación, al usar esta me estoy refiriendo a algo que está en este contexto, ¿no? Por eso exofórico. Y no, son palabras que no tienen significado por sí mismos, sino que sirven justamente para localizar elementos. Pueden estar en la situación comunicativa y ser exofóricos, o pueden ser entidades dentro del discurso y serían en ese caso endofóricos, ¿no? Si digo, por ejemplo, eso está bueno y me refiero a algo que ya mencioné antes, no es que esté en la situación comunicativa, pero sí en lo que yo ya dije, ¿no? Por eso endofóricos o discursivos. Hay distintas formas de clasificar estas palabras, y la tradicional la que encontramos en lenguas como el español, y que obviamente también en la avéstico y muchas otras lenguas, es según el rasgo sintáctico que tenga, es decir, si funciona como determinante, ya está todo un sustantivo, como esta presentación, esa época, si funciona como un adverbio, como era allá, el caso 3, o un pronombre, ¿no? Eso, y no aparece con ningún sustantivo. Esto es lo que nos dice normalmente la bibliografía acerca de qué son los demostrativos. El problema es que muchas veces este tipo de definiciones nos quedan cortas, y sabemos que en años recientes hubo muchos trabajos que intentan ver qué más se puede decir respecto de los demostrativos. Y uno de esos trabajos es el de Diesel, del 99, que ya tiene sus años, pero igual sigue siendo un texto fundamental, en el que se analizan muchas lenguas del mundo, y
Y a la conclusión a la que llega Diesel, bueno, y otros autores también, es que muchas veces los demostrativos marcan otras cosas, no solo si está cerca o lejos, ¿no? Esta presentación estaría cerca del hablante, esa sería lejos del hablante. Y lo que aparentemente empiezan a ver es que las lenguas pueden mostrar otras cosas, por ejemplo, si lo que se hace a lo que se hace referencia es visible para el hablante o no, si es animado o no, si se trata de un elemento que está activo en las mentes de los interlocutores cuando estamos hablando o no, si es relevante, es súper importante discursivamente o no, es decir, si es algo acerca de lo que es súper importante que digamos algo o no, etcétera. Y eso no estaba hecho para las lenguas indoeuropeas antiguas que suelen seguir por lo general los trabajos más tradicionales de la gramática. En avéstico hay demostrativos, tenemos 3 paradigmas, y si se fijan, el 2 y el 3 son muy parecidos, porque los dos tienen ta, que es el elemento que nos interesa. Es decir, que el tercer tipo de demostrativo está formado a partir del ta, es decir, está formado a partir del segundo, y comparten un mismo paradigma. Es decir, que según el caso va a aparecer una forma relacionada con ta o una forma relacionada con aeta, lo cual nos hace pensar, y eso está en la bibliografía, que el ta tiene que ser más antiguo. Y eso fue para nosotros particularmente importante. Para que vean cómo es el paradigma, el avéstico tiene muchos casos, nominativo, acusativo, genitivo, ablativo, dativo, instrumental. Tiene 3 géneros, masculino, femenino y neutro, y tiene 3 números, singular, dual y plural. Y como ven, aparecen algunas formas con ta o ja, que son las que nos interesan, y el resto aparecen con este ae y algo más, ¿no? Entonces nosotras nos focalizamos únicamente en este que debe haber sido el paradigma más antiguo de las formas con ja o con ta, porque justamente ahora les voy a mostrar por qué nos interesaba esta, y tiene que ver con la reconstrucción de la protolengua. Para que vean un par de casos, pusimos un par de ejemplos de los demostrativos en funcionamiento. Fíjense que, bueno, la negrita no se ve en el TAT, pero ahí aparece este TAT, que sería ese demostrativo, ¿no? Esto, TAT, te pido. Fíjense que el verbo pedir es pareza, y subá es muy parecido al tubá del sánscrito, al tú, esto te pido a ti, ¿no? Y ahí está el demostrativo en acusativo, en singular, acusativo sería el caso, por la función sintáctica que cumple, singular no es plural, y neutro porque es esto indeterminado probablemente, ¿no? Ahí aparece un TAT, y pusimos también un ejemplo con un masculino, adoramos a con nuestros huesos, con nuestra carne. Fíjense que ahí es como un uso pronominal, no hace referencia, o sea, si no tuviéramos contexto, no podríamos saber a quién estamos adorando, ¿no? Y evidentemente es súper importante conocer un poquitito el contexto para ver que cuando no aparece referencia, en general es Ahura Mazda. O sea, evidentemente este Dios es tan importante en estos textos que puede perfectamente aparecer sin nada más, ¿no? A lo adoramos. Y efectivamente muchas veces acá nos resultó bastante fácil, pero obviamente evitamos los millones de ejemplos que tenemos súper complicados, porque efectivamente te aparecen un y no podemos saber a qué hace referencia. Evidentemente había algo en los himnos que implicaba un conocimiento de los interlocutores de la situación comunicativa que les hacía más fácil recuperar quién era este referente, ¿no? Afortunadamente, Ahura Mazda es tan importante que la mayor parte de las veces que aparece este tam solo es Ahura Mazda. El contexto de la investigación es un Fondesit que acaba de terminar, y lo que en realidad queríamos hacer era ver qué pasaba con las formas de la protolengua, el protoindoeuropeo, que sería esta lengua de la cual derivan el avéstico y muchas otras lenguas, y lo que queríamos ver es qué valores se transmitían en estos demostrativos. Estas formas ja, ja, tam, jo, que acabamos de ver, derivan de lo que en el paradigma protoindoeuropeo era so, to. Esa S en avéstico da una especie de aspirada, ja, y eso es muy regular, así que siempre que aparece esta ja, para nosotros era este so. Y lo que hicimos es un trabajo para poder averiguar qué valores tenía estos demostrativos en protoindoeuropeo, que es una lengua que no está atestiguada. Lo que tuvimos que hacer es analizar, así como trabajo de relojería,
un detalle, cada una de estas lenguas, o algunas, porque no pudimos analizarlas todas, que derivan del protoindoeuropeo, como por ejemplo el avéstico, que pasaba con los demostrativos, en cada una de estas lenguas para ver qué es lo que tenían en común, cuáles son las divergencias, etc. Entonces, bueno, fuimos analizando el avéstico, el griego, el védico y un par de lenguas más. Y obviamente, como la muestra era súper grande, tuvimos que reducir a lo que era más, lo que más información nos podía dar, que era el nominativo y acusativo, y por eso está tan centrado en esto, ¿no? Que son roles, los que son finalmente los que cumplen roles sintácticos en la oración, son los que tienen que estar sí o sí, por eso nos limitamos a estos casos. La hipótesis era que si existía una diferencia entre S y T, si se fijan, uno suena a S, otro suena a T, entonces claramente hay una diferencia formal. Y la pregunta era, si hay una S y una T, ¿es de verdad solo una diferencia formal o implica algún tipo de valor semántico, uso pragmático diferente? Y creemos que no tenemos razones a priori para descartar eso, o sea, la pregunta siempre está. Si hay una diferencia formal, es posible siempre que eso refleje una diferencia de significado, de uso o algo. Y la otra hipótesis es que si esa diferencia efectivamente existía en el protoindoeuropeo, es perfectamente posible que las lenguas que derivan de esa lengua, o sea, las lenguas de las que sí tenemos registro, marquen algún tipo de diferencia, es decir, que conservaran esa diferencia eventual entre S y T. Y bueno, por último, la hipótesis es que si eso que había visto Diesel en las lenguas del mundo es tan posible que marque animacidad, visibilidad o muchos otros valores, ¿por qué no suponer que en estas lenguas había algo de eso? O sea, no podemos descartarlo de entrada, ¿no? Que es lo que normalmente hace la bibliografía, decir, no, esto es solo cercanía o lejanía respecto del hablante, ¿no? Que lo cual es una gran simplificación. Entonces, bueno, fuimos analizando, lo que hicimos fue hacer este tipo de análisis, ¿no? Fuimos tomando cada uno de estos elementos, como este TAM aquí, tratando de ver si teníamos argumentos, por ejemplo, para decir que este TAM, por ejemplo, implica cercanía al hablante o no. En este caso no queda claro que sea cercano al hablante, ¿no? Pero claramente afuera más es relevante, entonces claramente está activo cognitivamente. Entonces vimos que no había rastros acá para poder decir que es cercano o lejano al hablante, pero tratamos de ver si había otros argumentos que nos permitieran definir algo más respecto de estos otros valores posibles. Si era animado o inanimado, visibilidad, bueno, no es algo que se aplique en estas lenguas, pero así fue como fuimos analizando cada uno de los posibles rasgos y llegamos a algunas conclusiones preliminares que por lo menos igual son suficientes como para decir lo que nos dice la bibliografía tradicional no es suficiente, ¿no? Y una vez que, por ejemplo, eso de decir cuando es un demostrativo, por ejemplo, el ta es cercano al hablante y el aeta es lejano, no es tan así, porque efectivamente en unos contextos parece que es cercano, pero en otros casos no queda claro que lo sea. Entonces, ese sería como uno de los primeros resultados que obtuvimos. También vimos que hay o sea, que más allá de que puedan ser pronominales o adnominales, la clasificación no es azarosa y parece que algunos elementos tienden más al uso pronominal que otros. En general, todas las formas que analizamos con tam, ta, etcétera, ja, tienden a ser pronominales y tienden a ser anafóricos, es decir, tienden a hacer referencia a algo que ya fue mencionado y no tanto a usos exofóricos del contexto de la comunicación. También vimos, pensando en las posibles diferencias entre los elementos que derivan de S y los elementos que derivan de T, que sí hay una diferencia, y que, por ejemplo, los que derivan de S, es decir, las formas tipo ja, tienden a estar mucho más asociadas a entidades que intuimos que los interlocutores conocían, porque evidentemente se presenta como algo conocido para los hablantes, y no como algo que se introduce por primera vez, ¿no? Entonces, normalmente la bibliografía nos decía que las formas que derivan de la S, es decir, con ja, son masculinas y femeninas, mientras que las que derivan de T son neutras, lo cual implicaría una diferencia de género. Pero decir que, por ejemplo, que cuando uso las formas derivadas de S, las uso para entidades de las cuales yo sé que mi interlocutor va a recuperar rápidamente y que las que derivan de T no, es
es algo más que la simple diferencia de género, con lo cual es posible que haya habido algo de eso, es decir, que se utilizaran las formas derivadas de S para entidades conocidas, activas, mientras que las que derivan de T no. Y eso es lo que intentamos hacer con este trabajo de cuestionar un poquitito la bibliografía tradicional. Obviamente terminamos el trabajo porque hasta ahí llegamos con los años de Fondesit. El tema es muy interesante y creemos que hay mucho más que se podría hacer. En primer lugar, justamente con la comparación entre diferentes lenguas, pero obviamente, como vimos, el tema del contexto ritual es súper importante y hasta donde sabemos no existen investigaciones que en mucha profundidad analicen el uso de los demostrativos en este tipo de contextos. Claramente, si es ritual, cuando decimos ese, es probable que tenga mucho significado en ese contexto que no lo tendría en otro contexto. Y eso obviamente merece mucho más trabajo del que venimos haciendo hasta ahora. No era el objetivo, pero es algo que se podría hacer. Y obviamente cualquier trabajo con la lengua avéstica es súper necesario, es una de las religiones más antiguas que conservamos, es una religión que se practica en la actualidad, sobre la cual hay muy poca investigación en general y muy pocos esfuerzos de conservación. Y sabemos que más allá de que muchos de estos trabajos quedan en el ámbito académico, lo cierto es que cualquier trabajo, cualquier investigación sobre la lengua colabora o sea, intentamos también contribuir con la conservación de lo que sabemos de esa lengua, ¿no? Así que sabemos que hay mucho para hacer y ojalá esto abra la puerta a más investigación. Eso es todo. Muchas gracias. Estamos acá. Y bueno, preguntas, comentarios. Me parece súper interesante. Gracias por la presentación. Esa idea de que, claro, lo demostrativo pueden hablar más de lo que dice directamente. Como, o sea, eso puede decir no solo eso, sino como todo este mundo así cultural que hacia atrás. Y bueno, me da curiosidad saber un poco de eso, de como el mundo más histórico de lo avéstico y cuál es el contexto en que está escribiendo ¿cómo se llama? Las datas. Como porque, claro, menciona, por ejemplo, el tema de género, el tema de quizá otro tema que puede entrar a nivel cultural a una investigación más de gramática. Así que me da curiosidad saber como un poquito del mundo en que se escribió ese texto y bueno, más allá de lo sagrado así, de Zoroaster y ¿cómo se llama? Ahura Mazda. Mazda, sí, ese, como el contexto más cultural del texto. El contexto cultural del texto, bueno, lo que hicimos fue justamente, cuando pusimos estos ejemplos, si se fijan, arriba sale, claro, de dónde está tomado. Este es Yasna 37.3. Es decir, por eso hicimos la presentación al principio, porque justamente forma parte del conjunto más antiguo de los textos, los gatas, ¿no? Este sería uno de los gatas, y tomamos justamente los más antiguos porque como lo que nos interesaba era ver qué pasaba con el origen, con las formas originarias de la lengua, por eso es que elegimos las formas más antiguas pensando que es más posible que encontremos algún tipo de conservación de valores propios de la protoforma. Entonces, claro, eso sería como el contexto lingüístico. Con respecto al contexto más cultural, esto formaría justamente parte de este conjunto de textos litúrgicos que se utilizaban precisamente en estos ritos, muchas veces, casi siempre mediados por el fuego, en alabanza a Ahura Mazda o a otras divinidades, ¿no? Una pregunta con respecto como al ámbito más metodológico, y si es que los textos originales que ustedes utilizaron están disponibles o digitalizados o son de fácil acceso, y si existen como manuales para aprender la lengua o hay algo como... Existen algunos manuales, tenemos afortunadamente, bueno, para bien y para mal, porque nos pasó algo con respecto a eso, existe una introducción al avéstico en español, cosa que no suele pasarnos con las lenguas indoeuropeas antiguas, que está todo en otros idiomas,
y existe esta, pero que igual nos jugó una mala pasada, porque a propósito de Zaratustra, porque obviamente tuvimos que aprender mucho sobre esto, y claro, y este texto nos decía que Zaratustra era el autor de estos textos, y después nos fuimos a más bibliografía y nos dimos cuenta de que no era así. Entonces nos jugó una mala pasada, pero igual aún así es una suerte tener un texto introductorio en español. Hay bibliografía, sí. Y los textos están digitalizados, y se pueden consultar en línea. De hecho, estuvimos trabajando con una base que es la de Titus, que tiene muchos textos de lenguas indoeuropeas antiguas. ¿Qué más usamos? Usamos Titus, usamos también, no lo usamos tanto, pero es súper bueno conocer una página que se llama Muya, que es un intento de rescate y conservación de la cultura de la religión. Lo hace la Universidad de Londres, con la profesora más destacada en este ámbito, que es Almut Himse. Ella coordina este proyecto y, por ejemplo, lo conversamos, ¿te acuerdas que muestran el ritual en vivo y en directo y tú te puedes meter ahí a ver y a hacer clic en esos elementos que están presentes en el ritual, en el fuego, y te da una descripción, te permite acercamientos y puedes escuchar a los sacerdotes recitar de memoria todos estos textos? Muy, muy bonito. Y ese es un intento de conservar esta tradición, de mantenerla viva, porque cada vez son menos los discípulos que entran a la escuela en Bombay. Si en 1900 eran 200 alumnos aproximadamente, hacia el 2000 eran 20. Entonces se redujo considerablemente la cantidad de aspirantes a sacerdotes. Entonces también por eso se hace este esfuerzo y es un súper bonito esfuerzo. Ahí hay uno de los esfuerzos importantes, es que se digitalizaron los manuscritos y eso también está disponible como para todo el público. Eso también es una buena fuente si les interesa ahí conocer un poquito más, de manera entretenida igual, porque está bonito el proyecto, es muy bonito usar las humanidades digitales para hacer este trabajo de conservación. Uno de los temas con la digitalización es que en general los corpus que digitalizan no entran con las discusiones de manuscritos, ¿no? Del estilo, este dice tal cosa y este otro dice tal otra. En general se trabaja, los corpus digitalizados trabajan generalmente con una edición. Entonces hay dos o tres, está el Titus, está también el Corpus Avesticum de unas universidades alemanas, pero en general trabajan con un solo tipo de texto. Entonces, claro, los manuscritos hay que verlos por otro lado. Sí. Yo tenía dos preguntas. La primera sería, en particular, todo lo que es el texto ético antiguo que trabajaron ustedes, ¿se limita solamente a un contenido litúrgico, como sea algunos elementos culturales más distinguibles, que nos pueden dar como alguna pista quizás de cómo era la realidad de la gente que celebraba este culto? ¿O es un contenido bastante más esotérico, por decirlo? Son contenidos más bien litúrgicos. Los más antiguos son los que menos información al respecto tienen, donde se pueden encontrar como más referencias, quizás son en los textos del Avéstico reciente, que son más de temas misceláneos como rituales o como bonomía, que son más referenciales y no tienen que ver tanto con el acto, la performance del ritual. Ahí se pueden encontrar más referencias, pero no en el, según la bibliografía, no en el Avéstico más antiguo. Y la otra pregunta que tenía relacionada con esto de la performance del ritual, esa performance está, lo que ustedes contaban, que hace más o menos se practica, se conserva hasta el día de hoy, ¿pertenece a algún momento histórico en particular del zoroastrismo o se puede considerar que ha sido más o menos constante en el paso del tiempo? Considerando que es una religión que ya muchísimos años, muchísimo tiempo. Sí, yo diría por la información que logramos recopilar, es que es un ritual que se mantiene desde el Avéstico antiguo. Entonces, de hecho, eso es lo que se reproduce en la parte más importante del ritual. Y pareciera ser entonces que su carácter ritual también permitió que se conservara cierta estructura. Seguramente cambiaron palabras, formas, expresiones quizás, pero la estructura pareciera ser que está bastante conservada, ¿no? Quedó fijada en algún momento, se cristalizó, luego se canonizó. Entonces, de acuerdo a lo que
pudimos investigar, pareciera ser que esta performance presenta una estructura muy similar a lo largo de su desarrollo en la historia, porque tiene mucho tiempo. Claro, o sea, es igual, es imposible suponer que el ritual como se hace hoy sea exactamente igual, ¿no? O sea, siempre el cambio implica, o sea, el paso del tiempo implica necesariamente un cambio, pero hay un intento por la conservación de tal como era. Entonces, eso también nos hace pensar que tiene que haberse conservado más o menos como fue a lo largo de muchos siglos. Sí, mucha suposición en torno a estos temas. Hay mucha discusión y mucha suposición. Sí. Esa dicotomía que se puede ver en la filosofía o en la religión está presente también en la gramática. Hay un vínculo ahí entre esa dualidad así de luz y sombra y de bueno y malo en la misma gramática, ¿o no? Yo creo que no, lo que pasa es que son elementos que tenemos que tener en cuenta para poder interpretar los textos, finalmente, ¿no? O sea, si no supiéramos eso, probablemente, bueno, en estos ejemplos no había nada que apuntara a eso, pero por ejemplo, en algunos casos nos pasó, por ejemplo, de no tener tan claro de quién le hacía qué a quién, ¿no? Entonces, claro, conocer más o menos la dualidad y que hay uno bueno, que siempre hay uno bueno y uno malo, ¿no? Lo honró, o sea, si lo honró necesariamente tiene que ser una entidad vista como positiva. Entonces, no se refleja hasta donde yo creo, o sea, hasta donde yo creo, sí. Claro, en términos gramaticales, así como de la forma de las palabras o de su estructura en una oración determinada, no, pero sí léxicamente. O sea, hay palabritas que representan esa dualidad. Está la oscuridad, la claridad, la bondad, el buen pensamiento, el mal pensamiento. O sea, en términos léxicos, semánticos, claro que se observa la dualidad. De ahí se extrae esa explicación dualista del mundo zoroástrico, pero en términos propiamente gramaticales, así como que una forma represente tal cosa o una construcción represente tal otra, no llegamos a ese nivel de análisis. Capaz no, que sí. Llamar el ejemplo, por ejemplo, que sí, había como estaba hablando de género, Sí, masculino, podría femenino, ser. pero después también la categorización neutro. Y eso, no sé. Sí, es muy válido preguntárselo. Sí, sí, porque sí, hay que estudiar. Sí, hay que estudiar. ¿Otras preguntas? Fascinante. Estamos pensando. Bueno, ojalá hicimos también una presentación bien amplia porque sabemos, bueno, para nosotros, o sea, para nosotras lo de los demostrativos fue la gran excusa para estudiar, para saber algo de avéstico que no sabíamos nada, y era como eso que usted siempre quiso saber, y nunca se animó a estudiar. Zaratustra, claro. Entonces la verdad es que fue una gran excusa para meternos en este tema que es súper bonito, y también por eso quisimos hacer una presentación también tan detallada respecto a este contexto cultural, religioso, que la verdad es fascinante y que si yo creo que si éramos pocos los que trabajábamos en sánscrito, la gente que trabaja en avéstico, bueno, así que ojalá les cause curiosidad para saber, averiguar más. Sí. Pero, ¿y en América Latina hay gente que estudia avéstico? No, que yo sepa, no. No, que yo sepa. Sí. Bueno, tampoco que seamos expertas en avéstico, o sea, llegamos al avéstico porque lo necesitamos para el trabajo de comparación con sánscrito, indoeuropea, y es una suerte cuando uno se encuentra de repente con cosas como el cha, ¿no? El fuerza, cha. Sí, te va a comentario para Francisca, que hizo sánscrito, y nos aparece el cha, como, por fin algo conocido, pero realmente, claro, sí, obviamente facilitaría que hubiera más trabajos en esto, ¿no? Para poder conocer mejor y ver qué han hecho otras personas. Pero es fascinante, realmente muy bonito. Siento que la mayoría, o bueno, quizás no, pero la mayoría de la gente conoce esto por, no sé, de Nietzsche, o de como la gente que populariza un poco lo que es el mundo del zoroastrismo. Sí, exacto. Y bueno, pero
estudiar el plástico mismo es otra cosa. Claro, bueno, y que así nos surgió la duda, ¿quién es Zaratustra? Claro, eso, y que no sé si Nietzsche es buen filólogo o pésimo filólogo, no podría decir, seguro de ella. Ujú. Sí, interesante. ¿En el mundo angloparlante el trabajo en esto se mantiene vivo con cierta fuerza? Hay un poco más, pero tampoco es que sea así, rockstar de la filología. No, y de hecho el trabajo de Hintze, Dalmut Hintze, que es reciente, porque es de los últimos, no sé, 10 años, es muy bonito y realmente, eso porque hay unos videos de ella y leemos bastante. Bueno, Katherine leyó más que yo en realidad, yo vi, en los que ella misma cuenta que no existe mucha investigación sobre esto. Entonces, eso que se había hecho, por ejemplo, no, que hizo ella, no se había hecho lo de filmar el ritual para ver cómo es. Entonces, existe trabajo en este momento en el mundo angloparlante, el mundo europeo en realidad en particular, sí, los alemanes también, pero falta, aún así falta mucho trabajo, sí. Y lo que sabemos también, que es un poco lo que pasa con el mundo de la India, con el sánscrito, bueno, en este momento el zoroastrismo está localizado en India, porque se fueron todos para allá y ahí quedaron, o sea, el lugar donde más se practica esta religión en este momento es en la India, más allá de que hay gente en todo el mundo, ¿no? Como hay varios conocidos. Pero lo que nos pasa con esto es que la gente, por ejemplo, la gente de Irán o de Afganistán, obviamente, bueno, en parte por el contexto social en el que están, pero político, social, pero también por otras razones, tampoco les dan tanta fuerza a este tipo de investigaciones, ¿no? Y eso pasa mucho con la India, ¿no? Que uno piensa, bueno, en la India y el sánscrito, y resulta que los indios no tienen tanta investigación o de la misma forma como se hace en el mundo más occidental. Bueno, y no sé qué pasará con el mundo japonés, China, porque claro, muchos de estos textos, los más antiguos, se fueron encontrando en China a través por el camino por la ruta de la seda. Entonces, muy buena parte de los manuscritos que se fueron encontrando fueron allá. Entonces, no sé tampoco qué tanto hay. Pero bueno. O sea, como sea, es un tema que es una lengua que necesita mucho más trabajo, mucha más investigación en todas partes. Ya saben. Sí, Bueno, usted. sí. Si no hay más preguntas, ahí Muchas podemos gracias. cerrar. Gracias. Muchas gracias de nuevo por la presentación. No, por favor, gracias por la invitación. Hay café, hay galletas. Sí. No se puede más. Eso, podemos terminar la grabación. Sí. Chao, muchas gracias. Bueno, eso. Muchas gracias. Perdón por toda la